Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Estrella y Adrián y el día de hoy hablaremos de... ser LGBT en el deporte. Antes que nada, si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido seas. Te invitamos a darte un paseo por el resto de los episodios en donde hemos hablado de muchísimas cosas. Si no es la primera vez que nos escuchas, muchas gracias por seguir acompañándonos en esta travesía transicionando. Entonces, ¿qué es eso de ser LGBT en el deporte? ¿Por qué es un tema importante, Adrián? Porque estadísticamente 3 de cada 10 personas son homosexuales. En el fútbol, específicamente vamos a empezar con el fútbol. En el fútbol femenil la homosexualidad no es un tabú. Sin embargo, en el fútbol varonil ningún jugador es abiertamente homosexual. Suelen salir del closet, entre comillas, ya cuando se retiraron o cuando hacen esto antes de retirarse, ven truncada su carrera. Y se ven orillados a retirarse. O no trascienden o efectivamente se ven orillados a retirarse forzosamente. Y aquí en el fútbol hay una personalidad importante que se llama Justin Fashanu. Este fue un jugador británico y el día de su nacimiento se conmemora el Día contra la Homofobia en el Deporte, esto es el 19 de febrero. Esto porque él fue el primer jugador afrodescendiente cuyo traspaso costó 1 millón de libras a un equipo británico. Pero el director técnico Brian Clough lo fue excluyendo poco a poco del primer equipo. Esto porque había rumores de que él era homosexual. Posterior a esto, se fue a jugar a Estados Unidos y a Canadá. Obviamente su carrera no creció lo que debería de crecer por estos rumores. Y en 1990 declara en el periódico The Sun que es homosexual, lo cual le costó que su carrera se fuera muriendo poco a poco. Y también con esto obtiene el rechazo de su hermano, que también es futbolista profesional, por las declaraciones. En 1998 fue acusado de un ataque a un menor de edad, pero dicha acusación se comprobó que era falsa. Debido a esto, en ese mismo año de 1998, se quita la vida. Desde entonces... Desde este 1998, ningún jugador en ligas profesionales se ha declarado abiertamente gay. Por lo menos no mientras está activo. En cuanto a México, en la actualidad, en la Liga MX, en primera división hay más de 400 futbolistas activos. Y de estos 400, ninguno es homosexual declarado. Las estadísticas en México dicen que entre el 5 y el 6% de la población es no heterosexual. Esto nos lleva, haciendo una regla de 3 básica, a que por lo menos en la Liga MX debería haber 24 jugadores homosexuales, lo cual se asume que viven en el closet, pero no creo que sean 24. Creo que no solamente tiene que ver con que no lo son abiertamente, sino que probablemente si lo hicieron abiertamente, se les fue relegando de los primeros equipos, como a Justin Fashanu, y es por eso que no han llegado a primera división, pero seguramente en primera división hay más de 24 jugadores que son no heterosexuales y por toda esta violencia machista que hemos platicado en infinidad de ocasiones, no han logrado declarar su no heterosexualidad. Sí, porque ven en peligro su carrera, de que a lo mejor si ellos declaran que son homosexuales o bisexuales o cualquier disidencia, lo toman como que, pues sí, como lo que le pasó a Fashanu, que ya no los van a tomar en cuenta y ya no van a trascender como ellos quisieran. Aparte de que se ven vulnerables a violencias no solo de compañeros y equipos, sino de los aficionados, porque cuando Fashanu habló en esa declaración al periódico, denunció que había habido bromas homofóbicas por parte de sus compañeros, así como insultos de la afición. Como entramos al tema perfecto del cuál es la importancia de cancelar, de erradicar, de eliminar este cántico de los estadios cuando el portero está a punto de sacar el balón y que todo el mundo conocemos, es una de las tantas formas en las que en el deporte se ve ejemplificada la homofobia. Recordemos que esta palabra, que no repetiremos, pero que todo el mundo conoce, a veces es la última palabra que escuchan las personas antes de ser asesinadas por crímenes de odio.
o de quitarse la vida. Entonces, no es algo pequeño, no es algo insignificante. La FIFA se ha encargado de mencionarlo en reiteradas ocasiones y de castigar a los equipos por esto. ¿Qué fue lo último que salió al respecto? La FIFA amenazó a la selección mexicana de fútbol varonil en que no podía hacer eso. De lo contrario, tenía que pagar una multa. ¿Cuál fue la respuesta de la Femex Foot? Bien lista, quería que el castigo se le hiciera a la selección femenil. Así de machista. Sí, porque aparte de querer ver por sus propios intereses, pues es misógino, porque dan a entender que el fútbol femenil no es importante o no es tan importante como el varonil. Así como la palabra misma no solo es homófoba, también es misógina, porque ¿qué le estás diciendo a un jugador? Eres tal porque estás en un ambiente de hombres y tú eres como una mujer. O inferior como una mujer. O no eres suficientemente hombre para jugar con nosotros. Entonces, este insulto ha sido sancionado en diversas ocasiones, que la FIFA dijo que eso no podía pasar. Afortunadamente ha habido afición que se ha pegado a estos lineamientos. Hasta vi una forma en la que en vez de gritar esa palabra, gritaban una canción de Luis Miguel. No sé si la viste. Sí. Entonces, son alternativas divertidas porque todo el mundo, justo en la afición, tú y yo hemos estado en las tribunas de muchos partidos. No solo hemos estado en las tribunas, sino que antes no entendíamos la importancia de esto y lo gritábamos y a lo mejor hasta decíamos, ¿pero qué tiene de malo que digas esa palabra? Pero pues ya viendo todo el panorama ya nos dimos cuenta de lo que significaba y demás. Que es algo que hemos platicado infinidad de ocasiones, que es esto de cuestionar, de aprender y decir, si la cagué, ¿qué sigue? ¿Cómo puedo resarcir ese daño? Pero así como dices que hay alternativas divertidas y a lo mejor que exhorten a la gente a no decirlo, yo también he visto en grupos, canales, etcétera, de fútbol que incluso ya hasta lo hacen para dañar a la Femex Foot o a la liga. ¿Esto por qué? Porque obviamente la liga y la Femex Foot ha tomado decisiones que no benefician a ciertas personas, a ciertos equipos, a ciertos aficionados, y la afición ya está diciendo, voy a gritar para que pierdan ellos, así como yo perdí. Entonces, pues, ya es como a propósito y con el fin de dañar, que es todo lo que hemos estado hablando de cómo son las violencias. Otro ejemplo de homofobia en el fútbol mexicano es el caso de Stephanie Mayor y Bianca Sierra, quienes expresaron su noviazgo. Ellas estaban en la selección mexicana y Leonardo Cuellar, quien era el director técnico justo de la selección mexicana, les dijo que estaba prohibido que tuvieran contacto físico entre ellas, pues no quería verlas hacer, cito, desfiguros. Además de todo esto, queda registrado que también recibieron evidentemente malos tratos, comentarios homófobos al respecto y se vieron forzadas a migrar al fútbol islandés. Después regresaron al fútbol mexicano en el equipo de Tigres. Y un caso peculiar se dio con Robbie Rogers, que jugaba en el Galaxy de Los Ángeles, quien pues después de varias lesiones se vio forzado a retirarse, pero una vez retirado expresó que era homosexual. Como ya lo habíamos dicho, la mayoría de jugadores se ven forzados a declararlo ya después de que se retiran. Pero en este caso las reacciones fueron tan positivas que el Galaxy le dijo vente otra vez y le dio un contrato para trabajar con ellos. Esto obviamente aprovechando que había generado simpatía entre los seguidores del Galaxy para llegar a nuevos mercados. Hay una frase que dijo Marion Reimers que dice que hasta para los negocios estorba la homofobia. Que es muy similar a lo que platicamos en el episodio de ser LGBT en el trabajo, porque bien se sabe que las poblaciones LGBT, y no solamente quienes pertenecen a la comunidad, sino personas aliadas, es más productivo, es más económicamente llamativo cuando una persona, un equipo, una empresa se declara abiertamente en pro de los derechos LGBT. Entonces yo como persona LGBT
o yo como persona aliada voy a preferir elegir estos servicios, seguir a este equipo, porque sé que están apoyándome indirectamente, pero que me están apoyando a mis amigues. Entonces viene totalmente justificada la frase de Reimers, porque nos habla de que la gente que sigue siendo homófoba en el deporte, en el trabajo, en el arte, en todos lados, no solamente se está quedando como en los 1800, sino también está perdiendo dinero. Hay una línea delgada entre que si el Galaxy hizo pinkwashing o no. Quizás sí, lo más seguro es que sí, pero pues la realidad es que lo aprovechó bien y abrió como una puerta a que pues igual más equipos se animen no solo a apoyar o a respaldar a los jugadores que decidan salir a decir que son homosexuales, bisexuales o cualquier disidencia, sino que podamos llegar a ese punto que los mismos equipos te digan que no tienes por qué esconderte y que se haga casi como de relaciones públicas que los jugadores que son homosexuales lo expresen. Porque justo como lo platicamos en ese episodio de ser LGBT en el trabajo, el que tú te estés limitando algo de tu ser, tu orientación sexual, tu identidad de género, tu expresión de género, también hace que te limites a la hora de hacer tu trabajo. En este caso, a la hora de hacer tu trabajo es ser un deportista en toda la extensión de la palabra, porque estoy cuidándome que no se me note esto, estoy cuidándome que hagas lo que hagas con tu vida privada, eso debe quedar muy claro, es vida privada y no tendría por qué estar en tela de juicio, ni tendría por qué estar limitados tus patrocinios, tus marcas, tu trabajo en esto. Entonces, una persona LGBT+, que se está restringiendo a ser ella misma, también está limitando la capacidad y el potencial que puede estar haciendo en cualquier deporte. Y otro de los casos más famosos es el de Megan Rapinoe, que es la seleccionada de Estados Unidos, que es muy importante por su activismo con las poblaciones LGBT y obviamente es abiertamente lesbiana. Respecto a las personas trans en primera división en el fútbol, tenemos a 3. Por un lado tenemos a Marcos Rojo como el primer jugador trans en equipos argentinos. Mara Gómez, quien es la primera mujer trans en, justo otra vez, equipos argentinos. Y Alba Palacios. Alba Palacios hace lo propio en equipos españoles, siendo esto un detonante a que evidentemente no es fácil ser una persona trans del deporte y menos hacerlo visible. Estas personas son un logro porque obviamente Marcos Rojo fue el primer jugador que jugó en un equipo varonil y Mara Gómez y Alba haciendo lo propio en un equipo femenil. Ahora nos vamos a pasar a la NFL, donde recientemente, apenas ayer, el jugador ala defensivo de los Raiders, Carl Nassib, dijo abiertamente en su cuenta de Instagram que era homosexual. Esto apoyando en el mes del orgullo y fue una bomba, porque es el primer jugador activo en ser abiertamente gay en la NFL. Pero se toma como pionero de la causa LGBT al jugador Dave Coppey, quien expresó que era homosexual, pero esto ya retirado, en 1975. A lo largo del tiempo, la lista de las personas LGBT en el deporte afortunadamente va creciendo. En febrero del 2008, el exfutbolista y entrenador Olivier Rouillot también hizo público que era homosexual. Tras él le siguieron personalidades como Garrett Thomas, jugador de rugby que era capitán de la selección de Gales. Él lo publicó en 2009 y menciona que llevaba muchos años ocultándolo por miedo al rechazo. Inclusive estuvo casado y se divorció y declaró que era homosexual. Pero ¿por qué las personas tendrían que declarar algo? Es que eso me molesta mucho porque ¿por qué tu vida privada tendría que ser pública al ser una figura pública? No sé. Es algo que hemos hablado mucho de esta salida del closet y me molesta mucho porque tendría que hacerse público porque el mundo no entiende que no todo el mundo no es hetero y no es cis, entonces que se tengan que ver en la necesidad de publicarlo y sobre todo como en estos casos que ya cuando se retiraron para que justo no afecte su carrera. Y por ejemplo en estos casos que
que es del 2000, 2009, 2008, donde no solamente tenían que ocultar, sino aparte tenían que verse obligados a casarse. Aunque no lo quisieran. Porque vienen como de esta vieja escuela de que tenían que seguir una expectativa de vida heterosexual. En cuanto al básquetbol, específicamente en la NBA, Jason Collins compartió de manera muy peculiar su orientación sexual, publicando una carta en Sports Illustrated en la que iniciaba, cito, soy un pívot de la NBA de 34 años, soy negro y soy gay. Él jugaba para los Wizards de Washington y esta carta fue publicada en abril de 2013. Que es importante porque lo hemos hablado infinidad de ocasiones. De hecho, tenemos un episodio completito de la interseccionalidad y cómo es que se cruza el color de piel y la orientación sexual en este caso. Obviamente, porque aunque sean deportes diferentes, no es lo mismo que se declare gay un Robbie Rogers del Galaxy, que es un hombre rubio, ojos azules, etc., a que se declare un hombre negro. Entonces, si quieren saber más al respecto, les invitamos a pasarse por el episodio de interseccionalidad. Y ahora pasamos a la natación. El nadador australiano Ian Thorpe, que fue muy importante en su momento antes de Michael Phelps, en julio del 2014 se declaró homosexual y reconoció que lo había estado negando por muchos años, pero que en 2012 estuvo al borde del suicidio por las depresiones que sufrió durante años. En el deporte femenino también ha habido referentes como la extenista Martina Navratilova, que en 1981 declaró que era lesbiana. Y en ese mismo año dio ese mismo paso la tenista californiana Billie Jean King, que es una de las activistas más importantes. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos haciendo este episodio en este momento? Pues por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en 2021. Y es por ello que es importante que hablemos acerca de todos los jugadores olímpicos que han pasado en la historia hasta el momento. Los que son visibles. Tenemos el caso de la estadounidense Elena Dale, que ganó medalla en básquetbol en Río 2016. También es el caso de Larissa Franca, quien representa a Brasil en el voleibol de playa y ganó medalla en Londres 2012. Un caso muy particular es el de las inglesas jugadoras de hockey y matrimonio, Kate y Helen Richardson Walsh, quienes ganaron medalla en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. En el fútbol tenemos a Nilla Fischer. Nilla Fischer, quien es sueca, ganó medalla en Río 2016. En cuanto al básquetbol, tenemos a Brittney Griner, quien es también estadounidense y ganó medalla en Río 2016. Otra compatriota de ella y también del básquetbol, ganadora de múltiples medallas en Atlanta 96, Sydney 2000 y Atenas 2004, fue Cheryl Swoops. En tanto, Bruni, quien representa a la selección italiana en el deporte de natación, ganó también medalla en Río 2016. Yulimar Rojas, representando a la selección de atletismo de Venezuela, también ganó medalla en Río 2016. La alemana Inke Duplitzer ganó medalla en Atenas 2004 en el deporte de esgrima. Todas mujeres. Porque como ya lo habíamos dicho, el expresar homosexualidad, bisexualidad o cualquier disidencia no es tanto tabú en mujeres, pero sí lo es en hombres. Los casos que hemos tocado de los deportistas que salieron a decir que eran homosexuales lo dijeron ya retirados, como Ian Thorpe, que también es muy importante en los Olímpicos, pero las mujeres no tienen tanto tabú ni tanto problema en expresar su sexualidad. ¿A qué vamos con esto? A que en estos Juegos Olímpicos superamos el récord de participantes de la comunidad LGBT. Se menciona que por lo menos 163 deportistas son parte de la comunidad y esto triplica el número que participó en Río, en los que fueron 56 deportistas, mientras que en Londres 2012 había solo 23 participantes abiertamente LGBT.
siendo el caso más sonado el de Tom Daley, el clavadista que ganó oro con su compañero en sincronizados y que dio un discurso en la rueda de prensa acerca de este tema. Dijo: estoy increíblemente orgulloso de decir que soy un hombre gay y que también soy un campeón olímpico. Me siento empoderado porque cuando era más joven pensaba que nunca podría conseguir nada por ser quien yo era. Y esto es una noticia importante porque ya les vi en redes sociales hablando de ¿y qué? Que sea gay, que se dedique a hacer lo que hace. Porque justo como lo dijo, cuando una persona es homosexual o cuando es una persona LGBT, no abiertamente, te reprimes el ser tú y entonces esto hace que no puedas llegar al triunfo, no puedas llegar a la meta. Y por eso es importante que haya hablado y que haya dicho abiertamente y sobre todo como lo hemos estado hablando, mientras está en los juegos, no cuando ya se retiró. Es por eso que es tan importante y es parte de la visibilidad para las personas LGBT, que sepan que sí se puede llegar a los deportes, que sí se puede llegar a las Olimpiadas siendo quien eres. Alexis Sabalón, quien representa a la selección estadounidense de uno de los deportes nuevos que acaba de llegar a las Olimpiadas y que la verdad yo estoy sumamente feliz de que hayan metido ese deporte a las Olimpiadas, que es el skateboarding, es decir, como andar en patineta. Es una de las 5 deportistas abiertamente LGBT que representan a esta especialidad. Ella declaró, cito: es hora de que todos puedan ser lo que son. Espero que también afuera del deporte los chicos no sean criados con la presunción de ser heterosexuales. Ya les dije que estoy muy feliz de que ese sea un deporte olímpico. Aparte, no tiene nada que ver, pero en el skateboarding femenil ganaron 3 niñas, 2 de 14, una de 16, lo que es tan importante porque son personas sumamente jóvenes y a las que se les da la oportunidad de representar a sus países, que en este caso son Japón y Brasil, y fueron las campeonas mundiales de skateboarding teniendo esta corta edad. Y recuerden, jueguen como niñas. Ay, qué bonito. El finlandés Ari-Pekka Liukkonen es uno de los pocos nadadores abiertamente gay, quien declaró que era muy difícil ser abiertamente gay en natación, quizás por estos como estereotipos y prejuicios que supongo que se dan en todos los deportes, pero en un deporte donde tienes que estar semidesnudo, cuasi desnudo, y por estos precedentes como el de Ian Thorpe, por ejemplo. Entonces yo creo que se refiere a eso. México también tiene representatividad LGBT en estos olímpicos. Es el caso de la gimnasta rítmica Ruth Castillo y el caso que espero ya hayan leído en redes sociales de Anisa Urtés, quien representa a la selección mexicana de softball y se enfrentó en el primer partido con su novia Amanda Chidester, quien representa a la selección estadounidense. Ambas están comprometidas. Ahora pasamos a la representación trans en estos Juegos Olímpicos. A esta persona no la mencionamos en el fútbol porque precisamente estaba con la selección femenil de Canadá. Esta persona se llama Quinn y es una persona trans no binaria. Es la primera persona trans no binaria que participa en unos Juegos Olímpicos. Laurel Hobart es una levantadora de pesas trans que representa a Nueva Zelanda. Y Chelsea Wolfe, que es ciclista, quien es suplente en el equipo de BMX representando a Estados Unidos. Se presume que hay más casos de personas trans en el deporte, pero no hablan acerca de su condición debido al acoso que aún enfrentan de otros atletas. Lo que nos lleva a la polémica de la gente trans debe o no participar en deporte o en los Juegos Olímpicos o en competiciones. Es una polémica bastante intensa, bastante fuerte, porque no es la primera vez que nos lo preguntamos.
De hecho, desde nuestra perspectiva, ni siquiera debería preguntarse, más bien quienes plantean estos temas son las personas transfóbicas. ¿Por qué? Porque meten muchos temas como el caso de las hormonas, de los niveles de testosterona y que si hombres trans deberían competir con equipos femeniles o que si las mujeres trans deberían competir sí con los equipos femeniles o con los equipos varoniles. O sea, son preguntas que ni siquiera deberían plantearse porque evidentemente no están validando su identidad de género, no la están respetando y están asumiendo que uno de los principales argumentos es que transicionan solamente para competir en ese equipo. Como suena tan risible como esas personas transfóbicas que asumen que las personas trans transicionan solamente para molestarlas en el baño. Y es el mismo caso de que ya habíamos tocado anteriormente, de que habíamos dicho que nadie escoge el camino difícil y no creo que nadie, evidentemente menos, escoja ser trans para destacar en algún deporte. No creo. Y menos para molestar a las otras personas. Entre estos argumentos hablan acerca de por qué una mujer trans no debería competir en equipos femeniles o contra otras mujeres y hablan de los niveles de testosterona o de la forma de sus cuerpos, es decir, porque las mujeres trans suelen tener cuerpos más grandes o robustos, pero musculosos, pero pues no tiene nada que ver. Porque esto es la presunción de que la mujer cis es menos fuerte, menos capaz que cualquier otra mujer, como que las mujeres trans o que el hombre, que es algo sumamente misógino y machista y las personas transfóbicas lo repiten incansablemente. ¿De esto tratan sus argumentos? ¿De ser machistas y ser misóginos? Porque a las mujeres trans se les exige que tengan menos testosterona que una mujer cis. Necesitan estar por lo menos 1 año en tratamiento hormonal y chequeos constantes de la testosterona para saber si ya son capaces de poder competir en equipos femeniles o contra mujeres cis. Partiendo de que la gran mayoría de deportistas o se hormonan o suplementan con alguna cosa que no sabemos qué es para tener esos cuerpos y durante su entrenamiento. Es decir, no puedes poner de pretexto ningún índice hormonal. Esto es importante porque, como ya lo tocamos en su momento en el episodio de hormonas, para aterrizarlo acá, de entrada el Comité Olímpico está definiendo el género por el nivel de testosterona que hay en tu cuerpo. Pero bueno. Y esto es importante, ¿por qué? Porque una mujer cis llamada Caster Semenya tenía naturalmente mayor cantidad de testosterona y esto hizo que el comité decidiera que no participara en los Juegos Olímpicos porque tenía más testosterona que el resto de las mujeres y eso la ponía en ventaja. No solo no la dejó participar, sino que le dijo que tenía que bloquear esa testosterona para poder hacerlo, dando como argumento que ella tenía una ventaja natural. Ok, tienes una ventaja natural, en este caso entonces no dejes participar a Michael Phelps porque el largo de sus brazos son 30 centímetros más del promedio de la población, entonces tiene una ventaja natural. O te cortas un cacho de brazo o si no, no puedes participar. Pero obviamente regresamos al tema de la interseccionalidad. Uno es el caso de una mujer no blanca y el otro es el caso de un hombre blanco. Ambos tienen ventajas naturales. Pero a uno se lo prohíben y la hacen que se castigue su hormona natural y al otro lo premian. ¿Cómo? Pues dejándolo seguir participando y sabemos que ganó muchas medallas. Pero bueno, tomando como un avance que el Comité Olímpico Internacional haya dicho, ok, de este punto para arriba participas en ligas varoniles y de este punto para abajo lo haces en femeniles, dado que las mujeres trans tienen que tener ese nivel hormonal y los hombres trans también pasamos ese nivel hormonal, a las personas trans se nos exige que nuestros niveles hormonales, tanto estrógeno como testosterona, esté por debajo de las personas cis. ¿Esto qué quiere decir? Que el nivel de tanto de testosterona como de estrógeno de una mujer trans es inferior al de una mujer cisgénero, lo cual conlleva a que una mujer cis es más fuerte que una mujer trans. ¿Y esto le da ventaja natural?
competitiva. Aparte, para las personas trans, específicamente para las mujeres trans, es muy difícil mantener músculo, porque cuando bloquean la testosterona el músculo se les desaparece. Entonces las personas trans que logran mantener ese músculo, o en este caso las deportistas trans, es el doble de trabajo que le lleva a una mujer cis mantenerlo. Pero no hay transfobia en el deporte. ¿Cómo creen? Entonces, ¿por qué es importante que existan personas LGBT abiertamente LGBT en los deportes? Así como el caso de las 3 niñas adolescentes que ganaron en la competición de skateboard, es exactamente lo mismo para la visibilidad para las infancias, porque lo hemos platicado mucho en este podcast. Las personas LGBT comienzan a saber que son LGBT desde su infancia. Entonces, si yo veo que una persona lesbiana como yo, o gay, o trans, o no binaria, o etcétera, 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 está representando a X país en los Juegos Olímpicos o esperemos que algún día haya en los mundiales de fútbol también. Quiere decir que yo también puedo llegar a eso, que yo puedo seguir esforzándome en el deporte que tanto me gusta, en el deporte que tanto amo, y puedo representar a mi país sin importar si yo soy una persona LGBT. Independientemente de mi ser trans, si yo hubiera descubierto que era trans en mi adolescencia, hubiera seguido nadando y quizás estaría yo hoy en Tokio. Digo, yo era nadador, ya de alto rendimiento y todo, pero en algún momento de la vida decidí salirme. En su momento pues no identifiqué por qué, solo dije pues ya, hasta aquí llegué, pero ya viéndolo en retrospectiva y obviamente ya con todo lo que sé hoy y ya con toda la información que tengo, lo hice por incomodidad, porque pues me molestaba mi cuerpo, no me gustaba el traje de baño y hubiera sido importante para mí quizás tal vez tener a alguien que dijera soy trans y estoy aquí, ¿no? Existo y puedes ser deportista de alto rendimiento. Quizás no solo hubiera servido para seguir con el deporte, sino en mi descubrirme trans y decir que podía ser un hombre trans en el deporte también, pero ya pasó. Tokio no ha sido parteaguas en lo LGBT nada más, también en la visibilidad de 2 temas sumamente importantes. Y nos parece algo muy importante mencionar en este episodio de deporte. El primero, el machismo en los uniformes, porque para las competidoras sus uniformes son sumamente diminutos, tienen muchísima carne expuesta. Y como hechos históricos, la selección alemana de gimnasia decidió portar leotardos completos hasta los tobillos en vez de los clásicos para representar a su país. Y la selección noruega de voleibol de playa también hizo lo propio. En vez de esos diminutos calzones, optó por unos shorts. A esta última selección se les multó porque estaban yendo en contra de lo estipulado como uniforme para este deporte, y la cantante Pink decidió echarles porras y decirles qué bueno que hicieron esto, yo les pago sus multas, pero jueguen. Entonces, esto es un tema sumamente importante porque no deja de ser misoginia, porque no vemos a los jugadores con calzones diminutos. Otro tema que también es machismo, pero no específicamente en los uniformes, fue este caso del gimnasta español que fue criticado por la patinadora rusa, pues él es un gimnasta rítmico y la patinadora rusa se le ocurrió que era buena idea criticarlo porque la gimnasia, en sus palabras, solamente es para las mujeres y no puede haber hombres femeninos. Rusia, siendo Rusia. Esto habla también del machismo que existe en el deporte y cómo es que España ha sido pionera en abrir las competiciones de gimnasia rítmica también para varones. Pero no solo fue su ser femenino, sino su uniforme.
que era lo que típicamente utilizaría una gimnasta mujer. Es decir, está acabado como de calzoncito. Y con joyería y demás. Entonces, muchas felicidades a Christopher Benítez, este gimnasta español que está rompiéndola y se hizo presente para evidenciar el machismo de esta patinadora rusa. Y otro tema que también nos parece importante de tocar es el de Simone Biles, esta gimnasta que se retiró argumentando que pues evidentemente no se sentía bien mentalmente y decidió ver por su salud mental antes que por el deporte. Ella es una de las gimnastas más importantes de Estados Unidos. La más importante porque ya hasta tiene pasos que se llaman como ella. Y dejó primero una final en equipo, lo cual no solamente nos habla de que tuvo la madurez para retirarse, sino que confía en su equipo totalmente. Y la otra se retiró de una final en individual. Esto es sumamente importante porque es algo que les hemos mencionado mucho en este podcast. Primero estás tú, primero está tu salud mental, tu salud emocional, antes que cualquier otra cosa, en este caso competición, antes que cualquier otra persona, en este caso entrenadores y personas que representan a su país. Primero estás tú. Entonces, que ella haya tenido esta capacidad para identificarlo y de esta forma hablar de la importancia que es cuidar nuestra propia salud mental y emocional, habla de algo que el tenista serbio, quien respecto a lo que ocurrió con Simone Biles, en una declaración un poco larga, pero inició diciendo: la presión es un privilegio. Y justo por perder el bronce, su presión, ¿cómo la sacó? Como todo buen macho, golpeó su raqueta y la rompió porque obviamente así es como se maneja la presión. Y aparte recordemos que Simone Biles es de esta camada de mujeres gimnastas que fueron abusadas por una persona, que ella tuvo un juicio y demás. Entonces pues entrando otra vez a interseccionalidad, es una mujer negra. Muy joven, que vivió una situación de muchísima desventaja desde que nació, y este otro hombre es blanco, poderoso, en un deporte caro, de élite. Entonces, pues nos parece muy importante que ella anteponga su salud mental por todo lo que trae arrastrando a si gana el oro o no gana el oro. Entonces, seguramente nos faltaron deportistas LGBT. Esperemos que sigan saliendo más. Obviamente no pudimos nombrar a los 163 que están participando, pero nos da mucho gusto que estén ahí, que sean visibles. Cuéntanos qué significa para ti que una persona LGBT esté representando a tu país o a otro país en los deportes. Acuérdate que lo puedes dejar en los comentarios si nos estás viendo en YouTube, o en nuestras redes sociales, que nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Transición. Y acuérdate que si solo nos escuchas en tu podcastería de confianza, dale seguir al podcast. O si nos ves en YouTube, pícale a todos los botones que te encuentres, dale like, suscríbete y pícale a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Comparte a todos tus amigues que tengan dudas acerca de si las personas LGBT o personas trans deben participar en el deporte, o para simplemente abrir conversación. Estas últimas Olimpiadas nos han dejado muchas enseñanzas. La primera, juega como niña. La segunda, nuestra salud mental está por encima de todo y de todes. 3, ser tú es lo único que el mundo necesita. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Bye. 2 horas.